¿Alguna vez has sentido que tus años dorados no son tan dorados como esperabas? Conoce a Carlos, un viudo de 72 años que pensaba que sus mejores días habían quedado atrás. Solo y con problemas de salud, no veía mucho por lo que entusiasmarse. Pero entonces, Ana llegó a su vida. Esta joven cuidadora no solo lo ayudó con las tareas diarias, sino que transformó el mundo de Carlos de maneras que nunca imaginó. Desde revitalizar su vida social hasta mejorar su salud física, el impacto de Ana fue mucho más allá de un cuidado convencional. Quédate para descubrir las 10 formas sorprendentes en las que una joven cuidadora puede ayudarte a recuperar las ganas de vivir, tal como lo hizo Carlos. ¿Alguna vez te has sentido invisible para el mundo? Imagina despertar cada mañana en una casa vacía, donde el silencio es tu única compañía. Este es el día a día de Carlos, un viudo de 72 años que lucha contra una soledad abrumadora. Carlos se levanta sin prisa. ¿Para qué apresurarse cuando nadie te espera? Prepara su desayuno en una cocina que una vez estuvo llena de risas y ahora solo alberga recuerdos. Come solo, mirando por la ventana, preguntándose si alguien notaría su ausencia. Las horas pasan lentamente. Carlos intenta mantenerse ocupado con la televisión, pero las voces de los presentadores solo hacen que su soledad sea más evidente. A veces, camina por el parque cercano, observando a las familias y parejas, sintiéndose como un fantasma entre los vivos. La soledad no solo afecta su estado de ánimo. Carlos nota que su salud también está sufriendo. Le cuesta dormir por las noches, y durante el día se siente cansado y sin energía. Ha perdido el apetito y, con él, varios kilos. Sus visitas al médico son más frecuentes, pero incluso allí se siente como un número más. Sentado en su sillón favorito, Carlos se pregunta si así será el resto de su vida. ¿Acaso sus mejores días ya pasaron? Recuerda con nostalgia los momentos felices con su esposa, las reuniones familiares, los viajes que planearon y nunca realizaron. Ahora, esos recuerdos son como fotografías descoloridas, cada vez más distantes. La sensación de que ya no tiene nada que ofrecer al mundo lo persigue. Carlos se mira al espejo y apenas reconoce al hombre que ve. Sus ojos, antes llenos de vida, ahora reflejan resignación. Se pregunta si alguien notaría si un día simplemente dejara de existir. Pero un día, algo cambia. Quizás fue la llamada preocupada de su hija, o tal vez la caída que tuvo en la ducha y de la que tardó horas en recuperarse. Carlos se da cuenta de que no puede seguir así. Con manos temblorosas, marca el número de una agencia de cuidadores. Es un paso difícil, una admisión de que necesita ayuda, pero también es el primer paso hacia un cambio. La llegada de Ana, su nueva cuidadora, marca un punto de inflexión en la vida de Carlos. Cuando ella toca el timbre por primera vez, Carlos siente una mezcla de nervios y esperanza. No lo sabe aún, pero está a punto de comenzar un nuevo capítulo en su vida, uno que le demostrará que nunca es tarde para volver a empezar. El timbre suena, y con él, el corazón de Carlos da un vuelco. ¿Puede una simple sonrisa cambiar el rumbo de una vida? Cuando Ana cruza el umbral, trae consigo más que su experiencia como cuidadora. Sin saberlo, está a punto de desafiar años de soledad y resignación con el arma más poderosa, la compasión humana. Ana entra en la casa con una mezcla de nervios y determinación. Es su primer día, y sabe que los primeros momentos son cruciales. Carlos la recibe con una mirada escéptica, casi desafiante. ¿Quién es esta joven que pretende entrar en su vida? La tensión en el aire es palpable. Pero Ana no se deja intimidar. Con paciencia y gentileza comienza su labor. Prepara una taza de té para Carlos, exactamente como a él le gusta,
aunque él no recuerda habérselo dicho. Este pequeño gesto hace que Carlos levante una ceja, sorprendido por la atención al detalle. Los primeros días son un baile delicado. Carlos se muestra reticente, a veces incluso hosco. Ana responde con una sonrisa constante y una actitud positiva. Poco a poco va ganando terreno en el corazón del anciano. Un día, mientras Ana ordena la sala, encuentra un viejo álbum de fotos. Con cuidado lo abre y comienza a hojearlo. Carlos, al verla, se acerca con curiosidad. «Esa es mi Margarita», dice con voz quebrada, señalando una foto. Es la primera vez que menciona a su difunta esposa. Ana escucha con atención mientras Carlos comienza a compartir historias de su pasado. Sus ojos se iluminan al recordar momentos felices, y Ana se da cuenta de que está presenciando algo especial. Es el primer momento de conexión real entre ellos. A partir de ese día, algo cambia en la dinámica entre Carlos y Ana. Él comienza a esperar con ansias sus visitas, preparando temas para conversar. Ana, por su parte, se esfuerza aún más por hacer que cada día sea especial para Carlos. Una mañana, Carlos se despierta y se da cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, está emocionado por el día que tiene por delante. Ana ha planeado una pequeña excursión al parque cercano, y Carlos siente una mezcla de nervios y anticipación. Mientras caminan juntos por el parque, Carlos se sorprende al notar cuánto ha cambiado su perspectiva en tan poco tiempo. La presencia de Ana ha traído luz a su vida, recordándole que aún hay mucho por vivir y disfrutar. Carlos mira a Ana y, con una sonrisa genuina, le agradece. No solo por el paseo, sino por devolverle la esperanza. Ana le devuelve la sonrisa, consciente de que este es solo el comienzo de un hermoso viaje juntos. La oscuridad que una vez envolvió la vida de Carlos comienza a disiparse, reemplazada por la cálida luz de la amistad y el cuidado. La luz de la esperanza había comenzado a brillar, pero ¿podría transformarse en un faro de vitalidad? Ana sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Cómo podría una simple rutina diaria cambiar drásticamente la vida de Carlos? Ana observó detenidamente la rutina actual de Carlos. Notó que pasaba demasiado tiempo sentado, comía a deshoras y rara vez salía de casa. Sabía que necesitaba hacer cambios, pero también entendía que debía proceder con cautela. Carlos, como muchas personas mayores, se aferraba a sus hábitos como a un salvavidas. «Carlos, ¿qué te parece si intentamos algo nuevo mañana?», sugirió Ana con una sonrisa cálida. La respuesta de Carlos fue predecible: un ceño fruncido y un movimiento negativo de cabeza. «Estoy bien así», murmuró, pero Ana no se dio por vencida. Comenzó con pequeños ajustes. En lugar de servir el desayuno en la cama, invitó a Carlos a la cocina. Al principio, él protestaba, pero el aroma del café recién hecho lo atraía cada mañana. Poco a poco, Carlos empezó a disfrutar de este nuevo ritual. Ana introdujo ejercicios suaves por la mañana. Nada extenuante, solo estiramientos simples y movimientos para mejorar la circulación. «Vamos, Carlos, solo 5 minutos», le animaba. Con el tiempo esos 5 minutos se convirtieron en 10, luego en 15. ¿Te has preguntado cómo una cuidadora joven puede mejorar drásticamente tu calidad de vida después de los 60? La respuesta está en la dedicación y la adaptación. Ana observaba atentamente las reacciones de Carlos, ajustando cada actividad a sus capacidades y preferencias. Si algo resultaba demasiado difícil, encontraba una alternativa más adecuada. Los primeros signos de mejoría no tardaron en aparecer. Un día, Carlos se levantó de su sillón sin quejarse de dolor en las rodillas. Otro día, Ana lo encontró tarareando mientras se afeitaba. Pequeños cambios que indicaban un gran progreso.
La sorpresa de Carlos al sentirse más enérgico era evidente. «Ana, ¿qué me has hecho?» «Component Placement», bromeó una mañana mientras regresaban de un paseo por el parque. «Me siento como si tuviera 10 años menos». Ana sonrió, sabiendo que este era solo el comienzo. Gradualmente establecieron una nueva rutina más saludable. Desayunos nutritivos, caminatas diarias, sesiones de lectura para mantener la mente activa e incluso una siesta corta por la tarde para recargar energías. Carlos, que inicialmente se resistía a cualquier cambio, ahora esperaba con ansias cada nueva actividad. Esta transformación no solo afectó la salud física de Carlos. Su estado de ánimo mejoró notablemente. Reía más, compartía historias de su juventud y hasta comenzó a hacer planes para el futuro. La vida, que antes parecía un camino cuesta abajo, ahora se presentaba llena de posibilidades. Con su salud física mejorando, Carlos parecía estar en el camino correcto. Sin embargo, Ana se dio cuenta de que había pasado por alto un aspecto fundamental del bienestar. ¿Cómo podría un simple cambio en los hábitos alimenticios desencadenar una revolución en la calidad de vida de Carlos? Ana notó que la nevera de Carlos estaba prácticamente vacía, y las pocas comidas que preparaba eran monótonas y poco nutritivas. Decidió que era hora de hacer algo al respecto. «Carlos, ¿qué te parece si cocinamos juntos hoy?» Component Placement le propuso con entusiasmo. La mirada de Carlos se iluminó por un momento, recordando los días en que cocinar era un placer, no una tarea. Mientras preparaban una sencilla pero sabrosa tortilla de patatas, Carlos comenzó a compartir recetas de su juventud. Habló de los guisos de su madre y de los platos que solía preparar para su esposa. Ana escuchaba atentamente, tomando notas mentales. Sabía que había encontrado una puerta hacia el pasado de Carlos, una que podría ayudarle a reconectar con el placer de comer. Esa noche, Ana se dedicó a investigar sobre nutrición para adultos mayores. Descubrió la importancia de una dieta balanceada rica en proteínas, fibra y nutrientes esenciales. Aprendió sobre alimentos que podían ayudar a combatir la inflamación y mejorar la salud cognitiva. Con esta información, comenzó a planificar menús que no solo fueran nutritivos, sino también deliciosos y significativos para Carlos. ¿Te has preguntado cuáles son los aspectos clave en los que una cuidadora puede ayudarte a mantener tu independencia? La alimentación es sin duda uno de los más importantes. Una buena nutrición no solo mejora la salud física, sino que también impacta positivamente en el estado de ánimo y la energía diaria. Poco a poco, Ana fue introduciendo nuevos alimentos en la dieta de Carlos. Comenzó con pequeñas porciones de frutas frescas en el desayuno y ensaladas coloridas en el almuerzo. Para la cena preparaba versiones saludables de los platos favoritos de Carlos. La clave estaba en hacer los cambios de forma gradual y siempre involucrando a Carlos en el proceso. Al principio, Carlos mostraba cierta resistencia a los nuevos sabores. Pero la paciencia y creatividad de Ana dieron sus frutos. Un día, mientras degustaban una sopa de verduras, Carlos exclamó: «¡Esto está delicioso! ¿Qué le has puesto?» Ana sonrió, sabiendo que había logrado despertar nuevamente el interés de Carlos por la comida. Con el paso de las semanas, el apetito de Carlos mejoró notablemente. Ya no se saltaba comidas y empezó a disfrutar de la variedad en su plato. Incluso comenzó a pedir segundas porciones, algo que no hacía en años. Ana notó cómo sus mejillas recobraban color y su energía aumentaba día a día. La cocina se convirtió en un espacio de conexión y aprendizaje mutuo. Carlos compartía sus conocimientos culinarios tradicionales, mientras Ana aportaba información sobre nutrición moderna. Juntos, creaban platos que eran tanto un viaje al pasado como un paso hacia un futuro más saludable.
Esta nueva relación con la comida trascendió lo meramente nutricional. Carlos recuperó el placer de compartir una comida, de experimentar con sabores y texturas. La hora de comer dejó de ser una obligación solitaria para convertirse en un momento de disfrute y compañía. Y con cada bocado, Carlos redescubría no solo el gusto por la buena comida, sino también por la vida misma. Mientras Carlos redescubría el placer de una buena comida, Ana notó otro aspecto importante que necesitaba atención: su higiene personal. ¿Alguna vez has pensado en cómo el cuidado personal puede impactar profundamente tu bienestar general? Ana sabía que este tema requería un enfoque delicado y respetuoso. Un día, después del desayuno, Ana propuso gentilmente establecer una rutina de higiene y cuidado. «Carlos, ¿qué te parece si creamos un horario para tu aseo personal?», sugirió con una sonrisa cálida. La reacción de Carlos fue de incomodidad inmediata. La idea de necesitar ayuda para algo tan íntimo lo hacía sentir vulnerable y dependiente. Ana, consciente de la delicadeza de la situación, manejó el tema con profesionalismo y empatía. «Entiendo que esto puede ser incómodo, Carlos, pero piensa en cómo te sientes después de un buen baño», le dijo. Poco a poco, Carlos comenzó a abrirse a la idea. La primera vez que Ana ayudó a Carlos con su baño fue un momento de tensión. Pero su enfoque respetuoso y su actitud profesional hicieron que Carlos se sintiera seguro y cómodo. Ana le explicaba cada paso, pidiéndole permiso y asegurándose de que se sintiera en control en todo momento. ¿Te has preguntado cuáles son los beneficios para la salud de mantener una buena higiene personal con ayuda de tu cuidadora? Van mucho más allá de simplemente estar limpio. Una buena higiene no solo previene infecciones y problemas de piel, sino que también mejora la circulación, reduce el estrés y aumenta la sensación de bienestar general. Con el paso de los días, Carlos comenzó a notar cambios significativos. Su piel se sentía mejor, las molestias físicas disminuyeron y, lo más importante, su autoestima mejoró notablemente. Verse bien en el espejo cada mañana le daba un impulso de confianza que se reflejaba en todo lo que hacía. Ana también introdujo pequeños rituales de cuidado personal, como el afeitado diario y el cepillado del cabello. Estos momentos de contacto físico respetuoso resultaron ser tremendamente beneficiosos para el bienestar emocional de Carlos. El toque humano, algo que había estado ausente en su vida durante mucho tiempo, le recordaba que era valorado y cuidado. Poco a poco, Carlos comenzó a mostrar un interés renovado en su apariencia y salud. Un día sorprendió a Ana preguntando si podían comprar una loción para después del afeitado. «Quiero oler bien», dijo con una sonrisa tímida. Este pequeño gesto fue una señal clara de que Carlos estaba recuperando el amor propio y el deseo de cuidarse. La transformación de Carlos no pasó desapercibida. Su hija, en su siguiente visita, notó el cambio inmediatamente. «Papá, te ves fantástico, Drenia», exclamó. El brillo en los ojos de Carlos en ese momento fue toda la confirmación que Ana necesitaba para saber que estaban en el camino correcto. Con su apariencia renovada, Carlos se sentía como una nueva persona. Pero, ¿qué tan lejos podría llegar esta transformación? Ana tenía una idea que podría cambiar la vida de Carlos para siempre, aunque implicaba enfrentar uno de sus mayores miedos. Ana sabía que el siguiente paso era crucial: reconectar a Carlos con el mundo exterior. ¿Qué te parece si damos un paseo por el parque? Component Placement sugirió un día, con una sonrisa alentadora. La reacción de Carlos fue inmediata. Sus ojos se abrieron de par en par y un atisbo de pánico cruzó su rostro. «No sé, Ana, ¿hace tanto que no salgo?» «Zrenia», murmuró. El miedo de Carlos era palpable,
pero Ana no se dio por vencida. Con paciencia y comprensión, le explicó los beneficios de tomar aire fresco y hacer un poco de ejercicio. Finalmente, tras varios días de gentle persuasión, Carlos accedió a intentarlo. El día de su primera salida llegó. Carlos, nervioso, se aferró al brazo de Ana mientras cruzaban la puerta. Cada paso era un desafío, pero también un triunfo. El parque, a solo unas cuadras de distancia, parecía un mundo nuevo para Carlos. ¿Te has preguntado alguna vez cuáles son los beneficios de tener apoyo emocional constante de una cuidadora? La respuesta estaba en cada paso que Carlos daba. Ana no solo era su apoyo físico, sino también su ancla emocional, brindándole la confianza necesaria para aventurarse más allá de su zona de confort. Mientras caminaban, Carlos comenzó a notar detalles que había olvidado. El aroma de las flores, el canto de los pájaros, la risa de los niños jugando. Su mundo, que se había encogido al tamaño de su casa, comenzaba a expandirse nuevamente. De repente, una voz familiar llamó su atención. «¿Carlos? ¿Eres tú?» Era Ramón, un viejo amigo que no veía en años. El rostro de Carlos se iluminó con una sonrisa genuina, algo que Ana no había visto hasta ahora. Los dos hombres comenzaron a charlar, recordando viejos tiempos y poniéndose al día. La alegría de Carlos al recordar conversaciones y compartir risas era evidente. Ana observaba desde una distancia respetuosa, consciente de que estaba presenciando un momento crucial en la recuperación de Carlos. Inspirada por este encuentro fortuito, Ana decidió dar un paso más. Comenzó a organizar encuentros regulares con los amigos de Carlos. Al principio eran pequeñas reuniones en casa. Una partida de cartas, una tarde de café. Poco a poco estas reuniones se convirtieron en salidas al parque, al café del barrio, incluso a un pequeño concierto local. Con cada salida, con cada encuentro, el mundo de Carlos se expandía. Ya no era solo un espectador de la vida desde su ventana. Ahora era un participante activo. Sus ojos brillaban con una nueva vitalidad, y su postura era más erguida, como si hubiera dejado atrás el peso de la soledad. Ana veía con satisfacción cómo Carlos recuperaba su lugar en el mundo. Había pasado de ser un hombre temeroso de cruzar su propia puerta a alguien que esperaba con ansia sus salidas semanales. Este cambio no solo afectaba su salud física, sino que también nutría su alma, recordándole que aún tenía mucho que ofrecer y experimentar en la vida. Mientras organizaba el armario de Carlos, Ana se topó con algo inesperado. Un lienzo cubierto de polvo asomaba entre las viejas camisas. Con curiosidad, lo sacó y lo limpió cuidadosamente. Sus ojos se abrieron de par en par al descubrir un hermoso paisaje pintado al óleo. «Carlos, ¿tú pintaste esto?» «Component placement», preguntó asombrada. Carlos, sorprendido por el hallazgo, asintió con timidez. «Hace muchos años», respondió con un dejo de nostalgia en su voz. Ana escuchó fascinada mientras Carlos le contaba sobre su pasión por la pintura en su juventud. Hablaba de colores, texturas y la sensación de libertad que experimentaba frente al lienzo. ¿Te has preguntado alguna vez cómo una cuidadora puede ayudarte a redescubrir pasiones olvidadas? Ana vio en este descubrimiento una oportunidad única para Carlos. ¿Por qué no retomas la pintura? Component placement sugirió con entusiasmo. Podría ser una actividad terapéutica y divertida. La reacción inicial de Carlos fue de resistencia. «Ya no tengo talento», murmuró, bajando la mirada. «Mis manos tiemblan y mi vista no es la de antes». Ana, sin embargo, no se dio por vencida. Con paciencia le explicó cómo la pintura podría mejorar su coordinación y estimular su mente. Después de varios días de gentle persuasión, Carlos accedió a intentarlo.
Ana preparó un espacio en la sala con un caballete, lienzos y pinturas. El momento en que Carlos tomó el pincel después de tantos años fue verdaderamente emotivo. Sus manos temblaban, pero en sus ojos brillaba una chispa que Ana no había visto antes. Los primeros trazos fueron inciertos, pero poco a poco, Carlos fue recuperando la confianza. Ana lo observaba en silencio, maravillada por la transformación que estaba presenciando. La concentración en el rostro de Carlos, la forma en que se movía con más agilidad, todo indicaba que había encontrado algo más que un pasatiempo. Con cada sesión de pintura, Carlos parecía rejuvenecer. La alegría y satisfacción que experimentaba al crear nuevamente eran evidentes. Ya no se quejaba de dolores ni de aburrimiento. En su lugar, hablaba con entusiasmo sobre los colores que quería usar en su próxima obra o las técnicas que quería perfeccionar. Inspirada por el progreso de Carlos, Ana tuvo una idea audaz. ¿Qué te parece si organizamos una pequeña exposición de tu arte aquí en casa?, Drenia propuso. Carlos, inicialmente sorprendido por la sugerencia, pronto se entusiasmó con la idea. Juntos prepararon la casa para la exposición. Invitaron a familiares, amigos y vecinos. El día del evento, Carlos estaba nervioso, pero emocionado. Cuando los invitados comenzaron a llegar y a admirar sus obras, su rostro se iluminó con una sonrisa de orgullo que Ana nunca olvidaría. La exposición fue un éxito rotundo. Los asistentes quedaron impresionados no solo por el talento de Carlos, sino por su historia de redescubrimiento personal. Para Carlos, fue la confirmación de que aún tenía mucho que ofrecer al mundo. Para Ana, fue la prueba de que con el apoyo adecuado, nunca es tarde para despertar pasiones olvidadas y encontrar nuevos propósitos en la vida. El éxito de Carlos con la pintura fue solo el comienzo de su transformación. ¿Qué pasaría si te dijera que el cuerpo humano tiene un potencial oculto, incluso a una edad avanzada? Ana estaba a punto de descubrir cómo desbloquear ese potencial en Carlos, de una manera que ninguno de los dos esperaba. Ana notó que Carlos tenía cada vez más dificultades para moverse. Sus pasos eran lentos y cautelosos, y a menudo se quejaba de dolores en las articulaciones. ¿Te has preguntado alguna vez cómo un poco de movimiento diario puede cambiar tu vida? Ana sabía que era hora de dar el siguiente paso en la recuperación de Carlos. Carlos, ¿qué te parece si empezamos una rutina de ejercicios suaves?, Drenia propuso a Ana un día después del desayuno. La reacción de Carlos fue predecible. Una mirada de incredulidad, seguida de una risa nerviosa. ¿Ejercicios? Ana, apenas puedo levantarme de la silla sin sentir dolor, respondió, su voz teñida de escepticismo. Pero Ana no se dio por vencida. Con paciencia, le explicó los beneficios de mantenerse activo, adaptando cada ejercicio a las necesidades específicas de Carlos. Comenzaron con movimientos simples, estiramientos suaves en la cama por la mañana, ejercicios de respiración y pequeñas caminatas por la casa. Los primeros días fueron un desafío. Carlos se quejaba de dolores y a menudo dudaba de su capacidad para continuar. «No puedo hacerlo, Ana», decía con frustración. Pero Ana estaba allí, animándolo en cada paso, recordándole lo lejos que ya había llegado. ¿Por qué el contacto físico regular es vital para tu salud y cómo puede facilitarlo tu cuidadora? La respuesta estaba en cada sesión de ejercicios. El apoyo físico de Ana no solo prevenía caídas, sino que también proporcionaba a Carlos una sensación de seguridad y conexión humana. Este contacto regular estimulaba la producción de oxitocina, la hormona del bienestar, mejorando no solo su estado físico, sino también su estado de ánimo. Con el paso de las semanas, Carlos comenzó a notar cambios. Sus movimientos se volvieron más fluidos y el dolor en sus articulaciones disminuyó.
Un día, se sorprendió a sí mismo levantándose de la silla sin esfuerzo. «Ana, ¿viste eso?». Component Placement exclamó con una mezcla de sorpresa y alegría. La mejora en la movilidad y energía de Carlos fue gradual, pero constante. Ahora podía caminar por el parque sin sentirse agotado, e incluso comenzó a ayudar con pequeñas tareas domésticas que antes le parecían imposibles. La satisfacción de Carlos al poder realizar tareas que antes le eran difíciles era evidente. Un día, mientras regaba las plantas del balcón, una actividad que antes le resultaba agotadora, se volvió hacia Ana con una sonrisa radiante. «Nunca pensé que volvería a disfrutar de algo tan simple como esto», dijo, su voz llena de emoción. Esta transformación física no solo mejoró la salud de Carlos, sino que también renovó su confianza y su deseo de vivir plenamente cada día. Ana observaba con satisfacción cómo Carlos, paso a paso, estaba recuperando no solo su movilidad, sino también su independencia y su alegría de vivir. A pesar de los avances físicos de Carlos, Ana notó que su sonrisa no siempre llegaba a sus ojos. ¿Es posible que el bienestar emocional sea tan importante como la salud física en la tercera edad? La respuesta podría sorprenderte. Ana comenzó a observar cambios sutiles en el comportamiento de Carlos. Algunos días parecía distante y melancólico, perdido en sus pensamientos. Otros se mostraba irritable sin razón aparente. Ana reconoció estos signos como posibles indicadores de depresión, una condición común pero a menudo pasada por alto en los adultos mayores. ¿Alguna vez has sentido que tus emociones son una montaña rusa? Carlos ciertamente lo experimentaba. Un día, mientras miraban viejas fotografías, Carlos rompió en llanto. «Los echo de menos», dijo entre sollozos, refiriéndose a su esposa y amigos fallecidos. Ana, en lugar de intentar animarlo inmediatamente, simplemente se sentó a su lado y lo escuchó. Esta validación de sus sentimientos fue el primer paso crucial en el proceso de sanación emocional de Carlos. Reconociendo la necesidad de herramientas para manejar estas emociones intensas, Ana propuso probar técnicas de mindfulness y meditación. Al principio, Carlos se mostró escéptico. «¿Cómo va a ayudarme sentarme en silencio?». Component Placement preguntó con cierta burla. Pero Ana, paciente como siempre, le explicó los beneficios: reducción del estrés, mejor manejo de las emociones y una sensación general de bienestar. Comenzaron con ejercicios simples de respiración. Ana guiaba a Carlos para que se enfocara en su respiración, notando cómo el aire entraba y salía de sus pulmones. Poco a poco, Carlos empezó a sentir una calma que no había experimentado en años. «Es como si mi mente se aclarara», comentó sorprendido después de una sesión. ¿Por qué la conexión emocional con tu cuidadora es crucial para tu bienestar mental? La respuesta estaba en cada momento que Ana y Carlos compartían. La confianza y el vínculo que se había formado entre ellos permitía a Carlos sentirse seguro para explorar y expresar sus emociones más profundas. Con el tiempo, Carlos aprendió a expresar sus sentimientos más abiertamente. Ya no se guardaba la tristeza o la frustración, sino que las compartía con Ana. Este simple acto de apertura emocional tuvo un efecto profundamente positivo en su bienestar general. Inspirada por el progreso de Carlos, Ana sugirió crear un rincón de gratitud en la casa. Juntos, decoraron un pequeño espacio donde Carlos podía escribir o dibujar cosas por las que se sentía agradecido cada día. Al principio le costaba encontrar motivos, pero pronto el rincón se llenó de notas. Agradecido por el sol de hoy. Feliz por la llamada de mi nieta. Poco a poco, Carlos comenzó a encontrar alegría en los pequeños momentos diarios. Una taza de café por la mañana, el canto de los pájaros, una conversación agradable con Ana.
Estos momentos, que antes pasaban desapercibidos, ahora se convertían en fuentes de felicidad y aprecio. Imagina redescubrir habilidades que creías perdidas hace décadas. Para Carlos, este viaje comenzó con un simple juego de mesa, pero lo que siguió transformó no solo su mente, sino toda su perspectiva sobre el envejecimiento. Ana había notado que Carlos pasaba gran parte de su día frente al televisor, su mente adormecida por programas repetitivos. ¿Era posible despertar esa chispa de curiosidad que alguna vez había definido su personalidad? Ana estaba decidida a intentarlo. Un día, después del almuerzo, Ana apareció con una caja de ajedrez bajo el brazo. «Carlos, ¿qué te parece si jugamos una partida?» Component Placement propuso con una sonrisa. La reacción de Carlos fue previsible. Una mezcla de sorpresa y escepticismo. «Ana, hace años que no juego. Probablemente ya olvidé todas las reglas», respondió, su voz teñida de duda. Pero Ana no se dio por vencida. Con paciencia, comenzó a explicar las reglas, moviendo las piezas con cuidado. Al principio, Carlos se mostraba distraído, lanzando miradas furtivas al televisor apagado. Sin embargo, a medida que la partida avanzaba, algo cambió en su mirada. La concentración reemplazó a la apatía. Los primeros días fueron un desafío. Carlos se frustraba fácilmente cuando no podía recordar cómo se movía una pieza o cuando Ana lo ponía en jaque. «No puedo hacer esto, Ana. Mi mente ya no es lo que era», se quejaba. Pero Ana, con su característica determinación, lo animaba a continuar. ¿Cómo puede una cuidadora joven ayudarte a redescubrir la alegría de vivir después de los 60? La respuesta estaba en cada pequeño logro, en cada desafío superado. Ana introdujo otros juegos, rompecabezas adaptados, sudokus simplificados, incluso juegos de memoria. Cada actividad estaba cuidadosamente elegida para estimular diferentes áreas del cerebro de Carlos. La transformación fue gradual pero innegable. Un día, mientras trabajaban juntos en un rompecabezas particularmente desafiante, Carlos exclamó con alegría: «¡Lo logré!». «¿Viste eso, Ana?». Su rostro brillaba con una mezcla de orgullo y sorpresa. Era la primera vez en mucho tiempo que Carlos se sentía verdaderamente capaz. Animada por este progreso, Ana decidió dar un paso más audaz. Una mañana apareció con una tablet bajo el brazo. «Carlos, ¿qué te parece si aprendemos a usar esto juntos?», Drenia sugirió. La reacción inicial de Carlos fue de puro pánico. «¿Tecnología? Ana, eso es para jóvenes como tú, no para viejos como yo», protestó. Pero Ana, paciente como siempre, comenzó con lo básico. Le mostró cómo encender el dispositivo, cómo navegar por la pantalla táctil. Al principio, los dedos de Carlos se movían con torpeza, pero poco a poco ganó confianza. Pronto estaba enviando mensajes a sus nietos, leyendo noticias e incluso jugando juegos cognitivos diseñados para adultos mayores. La mente de Carlos, que una vez parecía adormecida, ahora zumbaba con actividad y curiosidad. Ya no era el hombre que pasaba horas frente al televisor. Ahora cada día traía un nuevo desafío, una nueva oportunidad para aprender y crecer. Y con cada logro, por pequeño que fuera, Carlos redescubría la alegría de vivir, la emoción de seguir aprendiendo, incluso después de los 60. Carlos había redescubierto la alegría de vivir. Pero ¿qué pasaría si encontrara algo que alimentara no solo su mente, sino también su alma? Ana estaba a punto de desenterrar un tesoro olvidado que cambiaría la vida de Carlos de una manera que ninguno de los dos esperaba. Mientras organizaba el armario de Carlos, Ana encontró una vieja Biblia cubierta de polvo. Al mostrársela a Carlos, sus ojos se iluminaron con una mezcla de nostalgia y sorpresa. «Hace años que no la veo», murmuró, acariciando suavemente la cubierta desgastada.
Ana escuchó con atención mientras Carlos le contaba sobre su pasado espiritual, las misas dominicales y los momentos de reflexión que solían ser parte integral de su vida. ¿Has pensado en retomar algunas de esas prácticas espirituales? Drenia preguntó Ana con delicadeza. La reacción de Carlos fue de duda. No sé, Ana. Han pasado tantas cosas. A veces me pregunto si Dios sigue ahí, respondió, su voz cargada de incertidumbre. Ana entendió que este era un tema delicado que requería paciencia y comprensión. Con el tiempo, Ana sugirió visitar la iglesia local o unirse a un grupo de meditación. No tienes que comprometerte a nada, le aseguró. Solo es una oportunidad para explorar y ver cómo te sientes. Después de varios días de considerarlo, Carlos accedió a acompañar a Ana a un servicio dominical. El domingo llegó, y Carlos se encontró nervioso mientras se acercaban a la iglesia. El sonido familiar de las campanas despertó recuerdos olvidados. Al entrar, el aroma del incienso y la calidez de la congregación lo envolvieron. Durante el servicio, Carlos cerró los ojos, dejándose llevar por los cantos y las oraciones. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una paz que no podía explicar con palabras. ¿Te has preguntado por qué la intimidad emocional con tu cuidadora puede ser transformadora para tu autoestima? La respuesta estaba en cada momento que Ana y Carlos compartían en este viaje espiritual. La confianza y el apoyo de Ana permitieron a Carlos explorar sus creencias sin miedo al juicio, ayudándolo a reconectar con una parte de sí mismo que creía perdida. Con el paso de las semanas, Carlos encontró consuelo y fortaleza en sus prácticas espirituales renovadas. Ya fuera leyendo pasajes de su vieja Biblia o meditando en silencio, estos momentos se convirtieron en un ancla en su día a día. Me siento más en paz conmigo mismo, le confió a Ana una tarde. Es como si hubiera encontrado una parte de mí que estaba dormida. La espiritualidad se convirtió en una fuente de resiliencia para Carlos. En los días difíciles, cuando los achaques de la edad o los recuerdos tristes lo abrumaban, encontraba consuelo en su fe renovada. Ana notó cómo esta conexión espiritual mejoraba no solo el estado de ánimo de Carlos, sino también su perspectiva general sobre la vida y el envejecimiento. Carlos había redescubierto pasiones olvidadas y reconectado con su espiritualidad. Pero, ¿qué pasaría si pudiera compartir esa alegría con otros? Ana tenía una idea que podría expandir el mundo de Carlos más allá de las paredes de su hogar. ¿Estaría listo para dar el siguiente paso? Un día, durante el desayuno, Ana sugirió algo que hizo que Carlos casi se atragantara con su café. ¿Qué te parece si te unes al club local de adultos mayores? Drenia propuso con entusiasmo. La reacción de Carlos fue inmediata. Sus ojos se abrieron de par en par y una expresión de pánico cruzó su rostro. No sé, Ana, hace tanto que no socializo. Drenia, murmuró. Ana entendía el nerviosismo de Carlos. Después de años de aislamiento, la idea de conocer gente nueva podía ser abrumadora. Pero también sabía que este paso era crucial para su bienestar. Con paciencia, le explicó los beneficios de ampliar su círculo social y le aseguró que estaría allí para apoyarlo. Finalmente, después de días de gentil persuasión, Carlos accedió a visitar el club. El día llegó y la tensión era palpable. Carlos se aferró al brazo de Ana mientras entraban al edificio. El ruido de conversaciones y risas los recibió, haciendo que Carlos se encogiera ligeramente. Pero entonces, algo inesperado sucedió. Una mujer de cabello plateado se acercó con una sonrisa cálida. «Hola, soy María. ¿Es tu primera vez aquí?» Drenia preguntó amablemente. Carlos, nervioso, asintió. Pronto descubrieron que compartían un amor por la pintura y los crucigramas.
La conversación fluyó con sorprendente facilidad. A medida que pasaban las semanas, Carlos y María desarrollaron una amistad genuina. Compartían historias, reían juntos e incluso comenzaron a planear pequeñas salidas. Ana observaba con alegría cómo Carlos se transformaba en presencia de su nueva amiga. ¿Te has preguntado cómo la relación con tu cuidadora puede mejorar tu autoestima y sensación de propósito en la vida? La respuesta estaba en cada sonrisa de Carlos, en cada nueva historia que compartía con Ana después de sus reuniones en el club. El apoyo y el ánimo constantes de Ana habían dado a Carlos la confianza para abrirse al mundo nuevamente. Pronto Carlos comenzó a esperar con ansias las reuniones del club. Ya no necesitaba que Ana lo acompañara. Iba por su cuenta, sintiéndose cada vez más seguro y animado. Un día, sorprendió a Ana al contarle que había organizado una exposición de pintura con otros miembros del club. La alegría de Carlos al tener nuevamente una vida social activa era evidente. Su postura era más erguida, sus ojos brillaban con entusiasmo y siempre tenía una anécdota nueva que compartir. ¿Sabes, Ana? Swingo dijo un día, nunca pensé que a mi edad podría hacer nuevos amigos. Gracias por empujarme a intentarlo. Para Ana, ver a Carlos florecer socialmente era la confirmación de que su trabajo iba mucho más allá del cuidado físico. Había ayudado a Carlos a reconectar con el mundo, a redescubrir la alegría de la amistad y, lo más importante, a darse cuenta de que aún tenía mucho que ofrecer a los demás. ¿Alguna vez te has preguntado si es posible redescubrir la intimidad después de cierta edad? Carlos se encontraba en esa encrucijada, sintiéndose solo y añorando el contacto físico que alguna vez fue parte natural de su vida. Un día, reunió el valor para confesarle a Ana sus sentimientos. Ana, no sé cómo decirlo, pero me siento muy solo. Echo de menos el contacto, ya sabes, el calor de otra persona, dijo Carlos con la voz temblorosa y la mirada baja. Ana escuchó con empatía, entendiendo la profundidad de lo que Carlos estaba compartiendo. Con delicadeza, Ana comenzó a explicarle la importancia de la intimidad en la tercera edad. Carlos, lo que sientes es completamente normal y válido. La necesidad de contacto y cercanía no desaparece con los años. De hecho, puede ser incluso más importante para nuestro bienestar emocional y físico, le aseguró. Al principio, Carlos se mostraba incómodo hablando del tema. Años de soledad y los tabúes sociales sobre la sexualidad en la vejez habían dejado su huella. Pero Ana, ¿no soy demasiado viejo para pensar en estas cosas? Drenia preguntó, aún dudoso. Ana, con su característica paciencia, le propuso comenzar con algo sencillo: técnicas de masaje terapéutico. Podríamos empezar por ahí, Carlos. El contacto físico no tiene que ser sexual para ser beneficioso, explicó. Carlos, aunque nervioso, accedió a intentarlo. ¿Por qué es importante la intimidad en la tercera edad? ¿Y cómo puede tu cuidadora apoyarte en este aspecto? La respuesta estaba en cada sesión de masaje que Ana realizaba. El contacto respetuoso y terapéutico no solo aliviaba las tensiones físicas de Carlos, sino que también nutría su necesidad emocional de conexión. Con el tiempo, Carlos comenzó a experimentar los beneficios físicos y emocionales del contacto regular. Su postura mejoró, los dolores crónicos disminuyeron y, lo más importante, su estado de ánimo se elevó notablemente. «Me siento más vivo, Ana», confesó un día con una sonrisa genuina. A medida que crecía la confianza entre ellos, Ana abrió la puerta a una conversación más profunda sobre las necesidades sexuales en la vejez. Contacto y profesionalismo le explicó a Carlos que el deseo sexual puede cambiar con la edad, pero no desaparece necesariamente. Carlos
Es importante que sepas que tener deseos y necesidades sexuales a tu edad es completamente normal y saludable, le aseguró Ana. Esta conversación, aunque inicialmente incómoda para Carlos, fue liberadora. Por primera vez en años, se sintió validado en sus sentimientos y deseos. Poco a poco, Carlos comenzó a sentirse más cómodo con su cuerpo y sus deseos. Ya no se avergonzaba de sus necesidades de intimidad y comenzó a verlas como una parte natural y hermosa de la vida, independientemente de la edad. Este nuevo nivel de autoconocimiento y aceptación trajo consigo una paz que Carlos no había experimentado en años. ¿Alguna vez te has preguntado si tu vida sexual puede mejorar con la edad? Ana notó que Carlos mostraba una curiosidad creciente sobre temas de sexualidad, aunque aún no se atrevía a expresarlo abiertamente. Decidió que era el momento de tener una conversación franca y abierta sobre deseos y necesidades. «Carlos, me gustaría que habláramos sobre algo importante», comenzó Ana con suavidad. «He notado que pareces interesado en temas de intimidad. ¿Te gustaría conversar sobre ello?» Carlos se ruborizó visiblemente, su mirada fija en el suelo. «No sé, Ana, me da vergüenza. A mi edad, ¿no es raro pensar en estas cosas?» Ana sonrió con comprensión. «Carlos, es completamente normal tener deseos sexuales a cualquier edad. La sexualidad es parte de nuestra vida, incluso cuando envejecemos». Con paciencia, le explicó cómo cambia la sexualidad con los años. Le habló sobre la disminución de los niveles hormonales, los cambios físicos y cómo estos pueden afectar la respuesta sexual, pero también le aseguró que el placer y la intimidad siguen siendo posibles y beneficiosos. ¿Sabías que la estimulación sexual regular puede mejorar tu calidad de vida después de los 60? Drenia preguntó a Ana. Carlos la miró con sorpresa. Ana continuó explicando cómo la actividad sexual, incluyendo la masturbación, puede mejorar la circulación sanguínea, reducir el estrés, mejorar el sueño e incluso fortalecer el sistema inmunológico. Con delicadeza, Ana introdujo el concepto de masturbación como una práctica saludable. La autoexploración es una forma segura y natural de mantenerte sexualmente activo, explicó. Carlos escuchaba con una mezcla de curiosidad y nerviosismo. A lo largo de varias conversaciones, Ana le enseñó a Carlos técnicas de autoexploración y placer. Le habló sobre la importancia de tomarse el tiempo para conocer su cuerpo, de usar lubricantes si era necesario, y de crear un ambiente relajado y cómodo. Al principio, Carlos se sentía incómodo y un poco avergonzado, pero con el tiempo y la guía respetuosa de Ana, comenzó a explorar su sexualidad con una nueva perspectiva. Descubrió que el placer sexual no tenía por qué disminuir con la edad, solo cambiar y adaptarse. Semanas después, Ana notó un cambio significativo en Carlos. Su estado de ánimo había mejorado notablemente. Se le veía más energético, más relajado y con una nueva chispa en los ojos. «Ana, nunca pensé que a mi edad podría sentirme así», confesó Carlos un día. «Me siento más vivo, más conectado conmigo mismo». Esta nueva dimensión de autocuidado y autoconocimiento no solo mejoró la salud física de Carlos, sino que también fortaleció su autoestima y su sensación general de bienestar. La exploración de su sexualidad se había convertido en un viaje de redescubrimiento personal, demostrando que nunca es tarde para reconectar con nuestro cuerpo y nuestros deseos. La vida de Carlos había dado un giro positivo, pero ¿qué pasaría si las sombras del pasado aún lo acecharan? Ana notó que a pesar de los avances, había momentos en que Carlos parecía distante, como si una nube oscura se cerniera sobre él. Un día, mientras compartían una taza de té, Carlos finalmente se abrió. «Ana,
Hay cosas de mi pasado que nunca he contado a nadie. Comenzó con la voz temblorosa. Le habló de experiencias dolorosas de su juventud, de pérdidas que nunca había superado completamente, de arrepentimientos que lo perseguían. Ana escuchó con atención y empatía. Cuando Carlos terminó, le sugirió con delicadeza la posibilidad de buscar ayuda profesional. Un terapeuta podría ayudarte a procesar esas experiencias, Carlos, explicó. Pero la reacción de Carlos fue inmediata y negativa. ¿Terapia? No, Ana. A mi edad, ¿de qué serviría? Además, no quiero que un extraño hurgue en mi pasado. Comprendiendo su resistencia, Ana propuso una alternativa. ¿Qué te parece si probamos con escritura terapéutica? Drenia sugirió. Le explicó cómo escribir sobre experiencias dolorosas podía ayudar a procesarlas y encontrar alivio. Carlos, aunque escéptico, accedió a intentarlo. Ana le proporcionó un cuaderno y le sugirió que escribiera libremente sobre sus recuerdos y sentimientos. Al principio, Carlos se sentía incómodo y frustrado. Las palabras no fluían fácilmente, y revivir ciertos momentos era doloroso. Pero Ana lo animó a continuar, asegurándole que era parte del proceso. Con el paso de los días, Carlos encontró que escribir se volvía más fácil. Comenzó a plasmar en papel experiencias que había mantenido enterradas durante décadas. Escribió sobre la pérdida temprana de su padre, sobre un amor de juventud que nunca olvidó, sobre decisiones que lamentaba haber tomado. ¿Te has preguntado cuáles son los beneficios psicológicos de recibir atención íntima de una cuidadora joven? Para Carlos, la presencia constante y el apoyo de Ana fueron fundamentales en este proceso. Ella no solo lo animaba a seguir escribiendo, sino que también estaba allí para escucharlo cuando necesitaba hablar. El proceso fue catártico para Carlos. A medida que enfrentaba sus emociones en papel, sentía como si un peso se levantara de sus hombros. Hubo lágrimas, risas nerviosas y momentos de profunda reflexión. Ana observaba cómo Carlos parecía más ligero, más en paz consigo mismo con cada página que escribía. Un día, Carlos tomó una decisión valiente. «Ana, me gustaría compartir contigo algunos de mis escritos», dijo extendiendo el cuaderno con manos temblorosas. Mientras Ana leía, Carlos sintió una mezcla de vulnerabilidad y liberación. Compartir sus historias más íntimas con alguien que lo cuidaba y respetaba fue una experiencia profundamente sanadora. Esta exploración de su pasado no solo ayudó a Carlos a procesar viejas heridas, sino que también fortaleció su vínculo con Ana. La confianza y la intimidad emocional que desarrollaron a través de este proceso fueron transformadoras. Carlos se sentía comprendido y aceptado, lo que a su vez mejoró su autoestima y su perspectiva sobre la vida. Después de semanas de progreso, Ana tuvo una idea brillante. ¿Y si pudieran capturar y celebrar cada pequeño avance de Carlos? Con eso en mente, le propuso crear un diario de logros. Carlos al principio se mostró escéptico. ¿Logros? Ana, apenas puedo atarme los zapatos sin jadear, bromeó con una sonrisa triste. Pero Ana no se dio por vencida. Le explicó que cada paso, por pequeño que fuera, merecía ser reconocido. Comenzaron con algo simple, un cuaderno donde Carlos anotaría una cosa positiva cada día. Al principio, le costaba encontrar qué escribir. Hoy me levanté sin dolor de espalda. Fue su primera entrada. Ana lo animó, asegurándole que eso era exactamente el tipo de cosas que debían celebrar. Con el paso de los días, Carlos se sorprendió al ver cómo se llenaban las páginas. Caminé hasta el parque sin sentirme cansado. Preparé mi propio almuerzo. Llamé a mi nieta sin ayuda. Cada entrada era un testimonio de su progreso. Un mes después,
Ana sugirió revisar juntos el diario. Carlos se sorprendió al ver la cantidad de cosas que había logrado. «No puedo creer que haya hecho todo esto», murmuró, sus ojos brillando con una mezcla de sorpresa y orgullo. ¿Te has preguntado cómo una cuidadora puede ayudarte a mantener una imagen corporal positiva en la tercera edad? La respuesta estaba en cada página de ese diario. Ana no solo había ayudado a Carlos a mejorar físicamente, sino que le había enseñado a valorar y apreciar su cuerpo por lo que podía hacer, no por cómo se veía. Inspirada por el progreso de Carlos, Ana propuso organizar una pequeña celebración. Invitaron a algunos amigos del club de adultos mayores y a la hija de Carlos. Durante la reunión, Carlos compartió algunas de sus entradas del diario. Sus amigos lo felicitaron, compartiendo sus propias historias de pequeños triunfos. Ese día marcó un antes y un después para Carlos. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió verdaderamente orgulloso de sí mismo. Ya no se veía como un anciano inútil, sino como alguien que seguía creciendo y logrando cosas nuevas cada día. El impacto en la autoestima y motivación de Carlos fue profundo. Comenzó a plantearse nuevos desafíos, a buscar formas de superarse. «Ana, ¿crees que podría aprender a usar una computadora?», Swing preguntó un día, con una chispa de entusiasmo en los ojos que Ana no había visto antes. Este simple ejercicio de reconocer y celebrar los pequeños logros había transformado la perspectiva de Carlos sobre sí mismo y sobre el envejecimiento. Había aprendido que cada día traía nuevas oportunidades para crecer, aprender y sentirse vivo. Y todo comenzó con un simple cuaderno y la determinación de una cuidadora que creía en él. Mientras Carlos había aprendido a valorar sus logros diarios, enfrentaba un nuevo desafío: aceptar los cambios en su cuerpo. ¿Cómo podría Ana ayudarle a ver belleza en las arrugas que tanto le molestaban? La respuesta involucraba una sorprendente conexión entre el cuidado de la piel y la liberación de endorfinas. Una mañana, mientras se miraba al espejo, Carlos no pudo contener su frustración. «Ana, mira estas arrugas. ¿Mi piel está tan flácida? ¿Cómo puedo sentirme bien así?», Drenia exclamó con desánimo. Ana escuchó con empatía, reconociendo que este era un momento crucial para abordar la aceptación del envejecimiento. «Carlos, entiendo cómo te sientes. Pero ¿qué te parece si en lugar de enfocarnos en cómo se ve tu cuerpo, nos concentramos en cómo se siente?», Drenia sugirió Ana. Le propuso comenzar una rutina de cuidado de la piel, no solo para mejorar su apariencia, sino también para crear un ritual de autocuidado que pudiera disfrutar. Comenzaron con técnicas simples de masaje facial. Ana le enseñó a Carlos cómo aplicar crema hidratante con movimientos suaves y circulares. Estos masajes no solo mejoran la circulación, sino que también liberan endorfinas, explicó Ana. Son como pequeños abrazos para tu piel. A medida que Carlos incorporaba estos rituales en su rutina diaria, comenzó a notar cambios sutiles pero significativos. Su piel se sentía más suave y él se sentía más relajado. Pero lo más importante era cómo estos momentos de cuidado personal estaban cambiando su perspectiva sobre su cuerpo. Ana también introdujo ejercicios faciales simples, enseñando a Carlos cómo fortalecer los músculos de su rostro. Estos ejercicios no solo pueden mejorar tu apariencia, sino que también te ayudan a sentirte más en control de tu cuerpo, le explicó. Carlos se sorprendió al descubrir cuánto disfrutaba de estas nuevas rutinas. Con el tiempo, las conversaciones entre Carlos y Ana sobre su cuerpo comenzaron a cambiar. En lugar de quejarse de sus arrugas, Carlos empezó a apreciar lo que su cuerpo podía hacer. «¿Sabes, Ana? Hoy pude jugar con mi nieto en el parque sin cansarme. Quizás estas arrugas no sean tan malas después de todo».
comentó un día con una sonrisa. ¿Por qué la liberación regular de endorfinas es crucial y cómo puede facilitarla tu cuidadora? Ana explicó a Carlos que las endorfinas no solo mejoran el estado de ánimo, sino que también pueden reducir el dolor y el estrés. A través de las rutinas de cuidado de la piel, los ejercicios faciales e incluso el aumento de la actividad física, Ana estaba ayudando a Carlos a mantener un flujo constante de estas hormonas de la felicidad. La transformación de Carlos no pasó desapercibida. Su hija, durante una visita, comentó lo bien que se veía. «Papá, hay algo diferente en ti. Te ves más feliz», observó. Carlos se dio cuenta de que su nueva comodidad con su imagen se reflejaba en cómo interactuaba con los demás. Se sentía más seguro, más dispuesto a socializar y participar en actividades. Mirarse al espejo ya no era una fuente de frustración para Carlos. Ahora veía un rostro que contaba historias, que reflejaba una vida bien vivida. Y con cada día que pasaba, con cada ritual de cuidado que realizaba, Carlos no solo aceptaba su cuerpo envejecido, sino que aprendía a celebrarlo. Carlos había aprendido a celebrar su cuerpo envejecido, pero pronto descubriría que aún guardaba secretos por revelar. ¿Es posible redescubrir el placer a una edad avanzada? La propuesta de Ana estaba a punto de abrir un mundo de sensaciones que Carlos creía olvidadas. «Carlos, ¿has pensado en explorar nuevas formas de intimidad?», Drenia preguntó a Ana con delicadeza. La reacción de Carlos fue una mezcla de curiosidad y nerviosismo. «¿A mi edad? No sé, Ana. ¿Cómo sería eso?», respondió, su voz teñida de duda y un poco de emoción. Ana le explicó que la intimidad y el placer no tienen límites de edad. Con paciencia, le habló sobre técnicas de masaje sensual y estimulación, que podían ayudarlo a reconectar con su cuerpo de una manera nueva. «No se trata solo de sexo tradicional, Carlos. Hay muchas formas de experimentar placer», le aseguró. Con el tiempo y la guía respetuosa de Ana, Carlos comenzó a explorar. Descubrió zonas de su cuerpo que nunca había considerado eróticas. Un suave masaje en la nuca, la caricia de una pluma en sus brazos, incluso el simple acto de respirar profundamente mientras se concentraba en las sensaciones de su cuerpo. Cada experiencia era un nuevo descubrimiento. ¿Te has preguntado cómo una cuidadora puede ayudarte a reconectar con tu sexualidad en la vejez? La respuesta estaba en cada nueva sensación que Carlos experimentaba. Ana no solo le proporcionaba información y técnicas, sino que también creaba un espacio seguro y libre de juicios donde Carlos podía explorar y expresar sus deseos. Una de las revelaciones más importantes para Carlos fue descubrir que podía experimentar placer sin necesidad de una erección o penetración. «Nunca pensé que mi cuerpo aún pudiera sentir así», compartió con asombro después de una sesión de autoexploración guiada por Ana. Con cada nueva experiencia, Carlos se sentía más cómodo y confiado con su sexualidad. Ya no veía su cuerpo envejecido como un obstáculo para el placer, sino como un mapa por descubrir, lleno de nuevas posibilidades. Esta nueva confianza se reflejaba en su día a día. Caminaba más erguido, sonreía más a menudo y mostraba un renovado interés por cuidar su apariencia. El impacto de estas experiencias en el bienestar general de Carlos fue notable. No solo se sentía más vital y energético, sino que también experimentaba una mejora en su estado de ánimo. La ansiedad y la depresión que a veces lo aquejaban parecían disminuir. «Me siento más vivo que nunca, Ana», confesó un día, con una sonrisa que iluminaba toda su cara. «Carlos, ¿qué te parece si aprendemos a usar un smartphone juntos?», Drenia propuso a Ana un día, sosteniendo un reluciente teléfono en su mano. La reacción de Carlos fue predecible. Una mezcla de miedo y frustración cruzó su rostro. «Ana,
Eso es para jóvenes como tú. Yo ya estoy muy viejo para esas cosas, respondió, agitando la mano con desdén. Pero Ana no se dio por vencida. Sabía que la tecnología podía abrir un mundo de posibilidades para Carlos. Con paciencia, comenzó a diseñar lecciones simples y prácticas. Empezó por lo básico: cómo encender y apagar el teléfono, cómo hacer una llamada. Para su sorpresa, Carlos aprendió estos primeros pasos más rápido de lo que esperaba. A medida que avanzaban, Ana introdujo el concepto de videollamadas. «Imagina poder ver a tu nieta mientras hablas con ella», le dijo a Carlos. La idea lo intrigó. Cuando finalmente hicieron la primera videollamada con su nieta, que vivía en otra ciudad, la emoción de Carlos fue palpable. Ver el rostro sonriente de su nieta en la pantalla fue una experiencia que lo dejó sin palabras. ¿Te has preguntado cuáles son los aspectos sorprendentes de la relación con tu cuidadora que pueden rejuvenecer tu espíritu? Uno de ellos es precisamente este: la capacidad de introducirte a nuevas experiencias que expanden tu mundo. Ana no solo estaba enseñando a Carlos a usar un teléfono, estaba abriendo puertas a conexiones más profundas con sus seres queridos. Con el tiempo, Carlos descubrió un mundo de aplicaciones que lo fascinaron: juegos de memoria, rompecabezas digitales, apps de ejercicios mentales. «Ana, esto es increíble», exclamó un día mientras resolvía un sudoku en su teléfono. «Siento que mi mente está más aguda que nunca». La emoción de Carlos al sentirse conectado con el mundo moderno era evidente. Ya no se sentía relegado o fuera de lugar cuando sus amigos más jóvenes hablaban de tecnología. Ahora podía participar en esas conversaciones, incluso compartir sus propias experiencias y descubrimientos. Lo que comenzó como una simple lección de tecnología se convirtió en una nueva pasión para Carlos. Pasaba horas explorando nuevas apps, aprendiendo sobre diferentes funciones del teléfono. Incluso comenzó a seguir tutoriales en línea para aprender más por su cuenta. «Ana, ¿quién diría que a mi edad me convertiría en un aficionado a la tecnología?», Drenia comentó un día, riendo. Esta nueva habilidad no solo mejoró la calidad de vida de Carlos, sino que también reforzó su confianza en sí mismo. Demostró que nunca es tarde para aprender algo nuevo, que la edad no es una barrera para el crecimiento personal. Y todo comenzó con una simple propuesta de su cuidadora, que vio el potencial donde Carlos solo veía limitaciones. ¿Alguna vez te has preguntado cómo enfrentar tus miedos más profundos a medida que envejeces? Carlos se encontraba en esa encrucijada. Un día, mientras compartían un café en la cocina, Carlos confesó a Ana su mayor temor: caerse y lastimarse gravemente. «Ana, me da pánico salir a la calle. ¿Y si me caigo y no puedo levantarme?», Swingo dijo con voz temblorosa. Ana escuchó con atención y empatía. Entendía que este miedo no solo limitaba la movilidad de Carlos, sino que también afectaba su independencia y calidad de vida. Con su característica determinación, Ana propuso un plan. «Carlos, ¿qué te parece si trabajamos juntos en mejorar tu equilibrio y fuerza?», Component Placement sugirió con una sonrisa alentadora. Comenzaron con ejercicios simples de equilibrio. Al principio, Carlos se frustraba fácilmente. Sus piernas temblaban al intentar mantenerse en una posición y a menudo necesitaba el apoyo de Ana. «No puedo hacerlo», se quejaba. Pero Ana no se dio por vencida. Con paciencia, le enseñó técnicas de respiración para manejar la ansiedad que surgía durante los ejercicios. Poco a poco, Carlos fue ganando confianza. Los ejercicios de fortalecimiento empezaron a dar frutos. Un día, mientras practicaban, Carlos logró mantener el equilibrio por más tiempo del que esperaba. Su rostro se iluminó con una mezcla de sorpresa y orgullo.
¿Viste eso, Ana? Drenia exclamó con entusiasmo. Ana también introdujo el uso del bastón, pero no como una muleta, sino como una herramienta de apoyo y confianza. Le enseñó a Carlos la forma correcta de usarlo, cómo debía ajustarlo a su altura y cómo podía ayudarlo a mantener el equilibrio en diferentes situaciones. ¿Te has preguntado por qué la atención holística de una cuidadora joven puede ser la clave para una vejez feliz y saludable? La respuesta estaba en cada pequeño logro de Carlos. Ana no solo se enfocaba en su bienestar físico, sino también en su estado emocional y mental. Cada ejercicio, cada técnica de respiración, cada palabra de aliento contribuía a una mejora integral en la calidad de vida de Carlos. Con el tiempo, la satisfacción de Carlos al superar obstáculos físicos era evidente. Ya no temía salir a la calle. De hecho, esperaba con ansias sus caminatas diarias por el parque. Ana, nunca pensé que volvería a sentirme tan seguro caminando. Compartió un día, mientras paseaban juntos bajo el sol de la tarde. Este nuevo sentido de seguridad y capacidad se reflejaba en todos los aspectos de la vida diaria de Carlos. Ya no dudaba en bajar las escaleras para recoger el correo. Incluso se animó a asistir a una clase de Tai Chi en el centro comunitario, algo que antes habría considerado imposible. Con esta nueva confianza, Carlos estaba listo para dar el siguiente paso. Pero, ¿qué pasa cuando te das cuenta de que tu futuro puede ser más brillante de lo que jamás imaginaste? Ana estaba a punto de introducir a Carlos a un concepto que cambiaría su perspectiva para siempre. Carlos, ¿has pensado en lo que te gustaría hacer en los próximos años? Drenia preguntó a Ana un día durante el desayuno. La reacción de Carlos fue inmediata. Su rostro se ensombreció y sus hombros se hundieron. ¿Para qué planear, Ana? A mi edad, el futuro solo trae problemas, respondió con un tono resignado. Ana comprendía su resistencia. Muchos adultos mayores temen pensar en el futuro, preocupados por la salud en declive o la soledad. Pero ella sabía que había una forma mejor de ver las cosas. Con paciencia, le explicó a Carlos el concepto de envejecimiento activo. No se trata solo de vivir más años, Carlos. Se trata de vivirlos con calidad, propósito y alegría, le dijo con una sonrisa alentadora. Al principio, Carlos se mostraba escéptico, pero a medida que Ana compartía historias de personas que habían descubierto nuevas pasiones o cumplido sueños postergados en su vejez, algo comenzó a cambiar en su mirada. ¿De verdad crees que puedo hacer cosas así?, preguntó, una chispa de curiosidad asomando en sus ojos. Animada por su interés, Ana propuso crear una lista de deseos realista y emocionante. Juntos, comenzaron a imaginar posibilidades. Siempre quise aprender a tocar el piano, confesó Carlos tímidamente. ¿Y qué hay de ese viaje a las montañas del que siempre hablabas? Drenia le recordó a Ana. Poco a poco la lista fue creciendo, llena de sueños grandes y pequeños. Carlos se sorprendió a sí mismo entusiasmándose con la idea de viajar o aprender algo nuevo. ¿Sabes? Creo que podría intentar esas clases de fotografía en el centro comunitario, comentó con una sonrisa. Ana lo animó, sugiriendo que podrían planear pequeños pasos para alcanzar estas metas. Juntos diseñaron un plan. Comenzarían con objetivos sencillos: inscribirse en una clase, ahorrar un poco cada mes para el viaje, practicar el piano media hora al día. Cada pequeño logro sería una victoria, un paso más hacia una vida plena y activa. Por primera vez en años, Carlos se sentía verdaderamente optimista sobre su futuro. Ya no lo veía como una pendiente descendente, sino como un camino lleno de posibilidades y nuevas experiencias. Gracias, Ana, dijo un día, con los ojos brillantes de emoción.
Me has ayudado a ver que aún tengo mucho por vivir y disfrutar. Y así, con una sonrisa en el rostro y una lista de sueños en la mano, Carlos se preparaba para escribir el capítulo más emocionante de su vida. Carlos había recorrido un largo camino en su viaje de redescubrimiento personal, pero aún quedaba un aspecto crucial por abordar. Ana notó que, a pesar de todos los avances, había una sombra de tristeza en los ojos de Carlos cuando mencionaba a su familia. ¿Podrían reconstruir esos lazos que el tiempo y la distancia habían debilitado? Un día, mientras compartían una taza de té, Ana decidió abordar el tema. «Carlos, ¿has pensado en organizar una reunión familiar?», Drenia sugirió con suavidad. La reacción de Carlos fue inmediata. Sus hombros se tensaron y su mirada se llenó de ansiedad. «No sé, Ana. No quiero ser una carga para mis hijos. Tienen sus propias vidas, sus propios problemas», respondió, su voz apenas un susurro. Ana entendía el miedo de Carlos. El temor a ser una molestia, a no ser relevante en las vidas de sus seres queridos, era común en muchos adultos mayores. Pero ella también sabía que esos miedos a menudo eran infundados. Con paciencia, comenzó a ayudar a Carlos a expresar sus sentimientos. Le enseñó técnicas para comunicar sus necesidades y deseos de manera clara y amorosa. Después de varias conversaciones y un poco de persuasión gentil, Carlos accedió a intentarlo. Juntos planearon una comida familiar en su casa. Ana ayudó con los preparativos, asegurándose de que Carlos se sintiera cómodo y en control. El día de la reunión llegó, y la ansiedad de Carlos era palpable. Pero cuando sus hijos y nietos comenzaron a llegar, algo mágico sucedió. La familia se sorprendió gratamente al ver los cambios en Carlos. Su postura más erguida, su sonrisa más frecuente, la chispa en sus ojos. Todo hablaba de una transformación profunda. «Papá, te ves tan bien», exclamó su hija mayor abrazándolo con fuerza. Los nietos, asombrados por el nuevo vigor de su abuelo, lo bombardearon con preguntas sobre sus nuevas actividades y pasatiempos. Durante la comida, Carlos compartió historias de sus recientes aventuras, sus clases de pintura, sus caminatas en el parque, incluso sus primeros pasos en el mundo de la tecnología. La familia escuchaba con asombro y orgullo. Por su parte, Carlos se sorprendió al descubrir cuánto había echado de menos estos momentos de conexión. A medida que avanzaba la tarde, las conversaciones se volvieron más profundas y significativas. Carlos, con la guía de Ana, encontró el valor para expresar cuánto los había extrañado y cuánto significaban para él. Hubo lágrimas, risas y, lo más importante, una renovada sensación de cercanía. Al final de la reunión, la familia acordó establecer visitas regulares y llamadas más frecuentes. Carlos se dio cuenta de que sus miedos habían sido infundados. No era una carga para su familia. Era una fuente de inspiración y amor. Mientras despedía a sus seres queridos en la puerta, con promesas de pronto reencuentro, Carlos sintió que un peso enorme se levantaba de sus hombros. Miró a Ana con gratitud, sabiendo que este nuevo capítulo en su relación familiar era solo el comienzo de algo hermoso. Con su familia más cerca que nunca, Carlos se sentía renovado. Pero Ana sabía que aún había espacio para crecer. ¿Podría un simple ejercicio diario transformar aún más la perspectiva de Carlos sobre la vida? La respuesta los sorprendería a ambos. Una mañana, mientras compartían el desayuno, Ana introdujo el concepto de la práctica diaria de gratitud. «Carlos, ¿qué te parece si empezamos cada día nombrando 3 cosas por las que estamos agradecidos?» Component Placement sugirió con una sonrisa. Carlos la miró con escepticismo. «¿Gratitud? Ana, a mi edad, ¿qué puedo agradecer?»
Component Placement respondió, su voz teñida de duda. Ana, paciente como siempre, explicó los beneficios de esta práctica. Le habló sobre cómo enfocarse en lo positivo podía mejorar el estado de ánimo y la perspectiva general de la vida. Carlos escuchaba aún no convencido, pero dispuesto a intentarlo por Ana. Juntos crearon un pequeño diario de gratitud para Carlos. Era un cuaderno simple, pero Ana lo decoró con fotos de la familia de Carlos y paisajes coloridos. Cada mañana escribe 3 cosas por las que estés agradecido, le instruyó. Pueden ser cosas pequeñas, como el sabor de tu café o el canto de los pájaros. Los primeros días fueron un desafío. Carlos a menudo se quedaba mirando la página en blanco, luchando por encontrar algo que agradecer. Pero Ana lo animaba, recordándole los pequeños placeres de la vida cotidiana. Poco a poco, Carlos comenzó a notar cosas que antes pasaba por alto. El olor a pan recién horneado de la panadería de la esquina, la suavidad de su manta favorita, la risa de los niños jugando en el parque. Una mañana, mientras escribía en su diario, Carlos se detuvo de repente. Miró a Ana con una expresión de asombro. ¿Sabes? Acabo de darme cuenta de cuántas cosas buenas hay en mi vida, dijo, su voz llena de sorpresa y emoción. Ana sonrió, sabiendo que estaban presenciando un cambio significativo en la perspectiva de Carlos. El impacto de esta práctica en el estado de ánimo de Carlos fue notable. Sus quejas disminuyeron y su sonrisa se hizo más frecuente. Incluso en días difíciles, cuando el dolor articular lo molestaba o el clima era gris, Carlos encontraba algo por lo que estar agradecido. Hoy estoy agradecido por mi medicamento para el dolor, escribió un día lluvioso, y por tener un techo sobre mi cabeza. Lo más hermoso fue ver cómo Carlos comenzó a expresar más aprecio hacia Ana y los demás. Ya no daba por sentado los pequeños gestos de amabilidad. Agradecía a Ana por su paciencia, a la cajera del supermercado por su sonrisa, a su vecino por recoger su periódico. Esta nueva actitud no solo mejoró sus relaciones, sino que también inspiró a otros a ser más amables y considerados con él. Con el tiempo, la práctica de gratitud se convirtió en un hábito reconfortante para Carlos. Cada mañana, antes incluso de tomar su café, abría su diario y reflexionaba sobre las bendiciones en su vida. Este simple acto le daba un propósito, un motivo para levantarse con entusiasmo cada día. Carlos había descubierto que, incluso en la vejez, siempre hay razones para estar agradecido y que esta gratitud podía iluminar hasta los días más oscuros. Carlos había aprendido a cultivar gratitud, pero un día, un recuerdo doloroso eclipsó su nueva perspectiva. ¿Cómo podría Carlos enfrentar el duelo que aún llevaba dentro sin perder el progreso que había logrado? Una tarde, mientras compartían una taza de té, Carlos finalmente se abrió a Ana sobre el dolor que aún sentía por la pérdida de su esposa. A veces, el silencio en esta casa es ensordecedor, confesó con la voz quebrada. Echo de menos su risa, su perfume, incluso nuestras pequeñas discusiones. Ana escuchó con empatía, reconociendo que este era un momento crucial para Carlos. Con delicadeza, sugirió la posibilidad de unirse a un grupo de apoyo para viudos. Podría ayudarte a procesar tus sentimientos, explicó. Pero Carlos se mostró reticente. No sé si estoy listo para revivir todo ese dolor, respondió alejando la mirada. Comprendiendo su resistencia, Ana propuso una alternativa. ¿Qué te parece si creamos un rincón de recuerdos aquí en casa? Zrenia sugirió. La idea era simple. Un espacio dedicado a honrar la memoria de su esposa, lleno de fotos, objetos queridos y recuerdos felices. Al principio, Carlos dudó, pero a medida que comenzaron a recopilar fotografías y recuerdos, algo cambió en él. Empezó a compartir historias sobre su esposa.
algunas que hacían reír a Ana, otras que los dejaban a ambos con lágrimas en los ojos. Este proceso de recordar y compartir resultó ser profundamente terapéutico para Carlos. Animado por esta experiencia, Carlos finalmente accedió a asistir a una reunión del grupo de apoyo. La primera sesión fue emocionalmente intensa. Escuchar a otros hablar sobre sus pérdidas despertó sentimientos que Carlos había mantenido enterrados durante mucho tiempo. Pero también encontró consuelo en saber que no estaba solo en su dolor. Con el tiempo, las reuniones se convirtieron en un espacio seguro donde Carlos podía expresar sus emociones libremente. Compartir sus recuerdos y escuchar las historias de otros le ayudó a procesar su pérdida de una manera que no había sido capaz de hacer solo. Nunca pensé que hablar de ella me haría sentir mejor, confesó a Ana después de una sesión particularmente emotiva. A medida que Carlos aprendía a manejar su dolor, también comenzó a encontrar formas positivas de honrar la memoria de su esposa. Plantó sus flores favoritas en el jardín, cocinó sus recetas preferidas y hasta se ofreció como voluntario en la organización benéfica que ella tanto apoyaba. Este proceso de duelo y sanación no fue lineal. Hubo días buenos y días malos. Pero poco a poco, Carlos aprendió a llevar el recuerdo de su esposa no como una carga, sino como una fuente de fortaleza y amor. Y con el tiempo, se dio cuenta de que aceptar su pérdida no significaba olvidarla, sino encontrar una nueva forma de amarla mientras se abría a nuevas posibilidades en su vida. ¿Alguna vez te has preguntado si es posible descubrir una nueva pasión en la tercera edad? Carlos estaba a punto de embarcarse en una aventura que transformaría su vida de maneras inesperadas. Todo comenzó cuando Ana, siempre atenta a las necesidades de Carlos, sugirió que probara diferentes actividades y hobbies. Vamos, Carlos, ¿qué te parece si exploramos algunas opciones en el centro comunitario? Drenia propuso con entusiasmo. La reacción inicial de Carlos fue predecible, una mezcla de escepticismo y resistencia. Ana, ya estoy demasiado viejo para aprender cosas nuevas, protestó, agitando la mano con desdén. Pero Ana no se dio por vencida. Con paciencia, lo convenció de visitar el centro comunitario, donde descubrieron que ofrecían clases de jardinería. ¿Por qué no lo intentas? Drenia sugirió Ana. Podría ser relajante. Carlos, aunque dudoso, accedió a probar una clase. Para su sorpresa, Carlos descubrió que tenía un talento natural para el cultivo de plantas. Sus manos, que a veces temblaban al sostener una taza de café, se movían con sorprendente destreza entre la tierra y las semillas. La instructora notó su habilidad y lo animó a continuar. Semanas después, Carlos experimentó una alegría que no había sentido en años cuando vio brotar sus primeras flores. ¿Puedes creerlo, Ana? Component placement, exclamó con orgullo, mostrándole los delicados pétalos de una margarita que él mismo había cultivado. La sonrisa en su rostro era más brillante que cualquier flor en su jardín. El pequeño espacio verde que Carlos creó en su balcón se convirtió en mucho más que un simple jardín. Era un refugio, un lugar donde encontraba paz y reflexión. A menudo, Ana lo encontraba sentado entre sus plantas, con una expresión serena que hablaba de una profunda satisfacción. La pasión de Carlos por la jardinería creció tanto que comenzó a compartir su conocimiento con otros en el centro comunitario. Se convirtió en un mentor para los principiantes, ofreciendo consejos sobre cómo cuidar diferentes tipos de plantas. Nunca pensé que a mi edad tendría algo que enseñar, confesó a Ana, su voz llena de asombro y gratitud. Esta nueva afición dio a Carlos un renovado sentido de propósito y logro. Cada nueva planta que crecía bajo su cuidado era un testimonio de su dedicación y habilidad.
La jardinería no solo llenaba sus días de actividad significativa, sino que también mejoraba su salud física y mental. ¿Te has preguntado cómo una simple actividad puede cambiar completamente tu perspectiva de la vida? Para Carlos, la jardinería fue esa actividad transformadora. Le demostró que nunca es tarde para aprender, crecer y encontrar alegría en nuevas pasiones. Y todo comenzó con una sugerencia de su cuidadora y la voluntad de intentar algo nuevo. ¿Alguna vez has pensado en celebrar tu propia transformación personal? Para Carlos, ese momento había llegado. Ana, con su característica intuición, sugirió organizar una fiesta para celebrar el renacimiento de Carlos. La idea tomó a Carlos por sorpresa. ¿Una fiesta? ¿Para mí? Component Placement preguntó, una mezcla de emoción y nerviosismo en su voz. La planificación de la celebración se convirtió en un proyecto conjunto. Carlos y Ana pasaron días decidiendo a quién invitar, qué servir y cómo decorar la casa. Para Carlos, cada decisión era un recordatorio de cuánto había cambiado su vida. Decidieron invitar a familiares, viejos amigos y las nuevas amistades que Carlos había hecho en el centro comunitario. El día de la fiesta llegó. La casa de Carlos, antes un refugio silencioso, ahora rebosaba de vida y risas. Carlos, vestido con su mejor traje, se encontró en el centro de atención. Amigos y familiares se acercaban para saludarlo, muchos comentando lo bien que se veía. En un momento de la tarde, Carlos se puso de pie para hablar. Con voz temblorosa al principio, pero ganando confianza con cada palabra, compartió su viaje. Habló de los días oscuros después de perder a su esposa, de cómo se había aislado del mundo. Luego, con una sonrisa, mencionó la llegada de Ana a su vida. «Ana no solo me cuidó», dijo Carlos, su voz llena de emoción. «Me recordó cómo vivir». Procedió a agradecer públicamente a Ana por su paciencia, su apoyo y su fe inquebrantable en él. Los ojos de Ana se llenaron de lágrimas mientras la sala estallaba en aplausos. La familia y los amigos de Carlos no podían ocultar su asombro ante el cambio que veían. Su hija, María, compartió cómo había temido por la salud mental de su padre hace solo un año. «Ahora», dijo, «parece 10 años más joven y lleno de vida». Mientras la fiesta continuaba a su alrededor, Carlos se tomó un momento para reflexionar. Miró a las personas que llenaban su casa, escuchó las risas y las conversaciones animadas. Se dio cuenta de cuánto había crecido y cambiado. Ya no era el hombre solitario y temeroso que había sido. Ahora estaba rodeado de amor, propósito y nuevas posibilidades. La celebración no solo marcó el renacimiento de Carlos, sino que también sirvió como un poderoso recordatorio de que nunca es tarde para cambiar, para crecer y para vivir plenamente. Para Carlos era el comienzo de un nuevo capítulo, uno lleno de esperanza y alegría. Mientras Carlos y Ana compartían una taza de té en el jardín, no pudieron evitar reflexionar sobre el increíble viaje que habían recorrido juntos. ¿Quién hubiera pensado que un año atrás Carlos estaría lleno de vida y entusiasmo por el futuro? «Ana, cuando pienso en todo lo que hemos logrado me parece casi un sueño», dijo Carlos, su voz llena de emoción. Ana sonrió, recordando los desafíos y triunfos que habían compartido. «Has recorrido un largo camino, Carlos. ¿Qué te gustaría lograr ahora?», Drenia preguntó. Carlos se quedó pensativo por un momento. «¿Sabes? Me gustaría ayudar a otros adultos mayores. Mostrarles que la vida no termina cuando te jubilas». Sus ojos brillaban con determinación. Ana asintió con entusiasmo. «Esa es una idea maravillosa, Carlos. ¿Has pensado en compartir tu experiencia en el centro comunitario?». La sugerencia de Ana encendió una chispa en Carlos. «¿Crees que podría hacerlo?».
Component Placement preguntó, una mezcla de emoción y nerviosismo en su voz. Por supuesto, respondió Ana. Tu historia podría inspirar a muchos. Juntos comenzaron a planear cómo Carlos podría compartir su experiencia. Pensaron en charlas informales, talleres de jardinería e incluso la posibilidad de iniciar un grupo de apoyo para adultos mayores que se sintieran solos o deprimidos. Imagina cuántas vidas podrías cambiar, Carlos, dijo Ana. Tu journey podría ser el faro de esperanza que alguien necesita. Carlos sintió una oleada de emoción ante la idea de poder marcar la diferencia en la vida de otros. Pero Carlos no solo quería ayudar a otros, también estaba emocionado por seguir aprendiendo y creciendo él mismo. Ana, ¿crees que podría tomar clases de fotografía? Siempre quise capturar la belleza del mundo, compartió con entusiasmo. Ana sonrió ampliamente. Por supuesto. Y quizás podrías combinar eso con tus viajes. ¿Recuerdas que querías visitar las montañas? Los ojos de Carlos se iluminaron ante la idea de nuevas aventuras y aprendizajes. Mientras planeaban el futuro, Carlos se dio cuenta de cuánto había cambiado. Ya no temía al mañana. Lo esperaba con emoción. Se sentía empoderado, lleno de propósito y entusiasmo por lo que vendría. Ana, dijo Carlos tomando la mano de su cuidadora y amiga. Gracias por ayudarme a redescubrir la alegría de vivir. Ana apretó su mano con cariño. Ha sido un honor acompañarte en este viaje, Carlos, y lo mejor está por venir. Juntos levantaron sus tazas en un brindis silencioso, celebrando su amistad, el crecimiento mutuo y las emocionantes posibilidades que el futuro les deparaba. Para Carlos, la vejez ya no era el final del camino, sino el comienzo de una nueva y emocionante aventura. ¿Has pensado alguna vez en cómo una simple decisión puede cambiar el rumbo de tu vida? El viaje de Carlos nos muestra que nunca es tarde para empezar de nuevo. De un hombre solitario y desanimado, Carlos se transformó en alguien lleno de vida y propósito. Todo gracias a la dedicación de Ana, su cuidadora. La relación entre Carlos y Ana nos recuerda el poder del apoyo y la comprensión. Más allá del cuidado físico, Ana brindó a Carlos la oportunidad de redescubrirse. Desde aprender nuevas tecnologías hasta cultivar un jardín, cada experiencia renovó su espíritu. ¿Y tú? ¿Qué posibilidades de crecimiento ves en tu propia vida? Recuerda, la edad es solo un número. Con el apoyo adecuado y una mente abierta, puedes escribir los capítulos más emocionantes de tu vida, sin importar tu edad. La historia de Carlos nos invita a reflexionar. ¿Qué nuevas aventuras te esperan?